Íñigo Errejón, bienvenido a Munduraman. Hola, ¿qué tal? Encantado. La primera pregunta, así de general y abierta, ¿quién es o quién ha sido Hugo Chávez? Bueno, pues Hugo Chávez ha sido un dirigente político popular, popular en dos sentidos, popular en el sentido de su origen social, de dónde viene, ah, en el sentido de que viene de abajo, de que viene de los sectores empobrecidos en Venezuela, y popular en el sentido de que ha conducido un proceso político caracterizado por la irrupción de las masas en el Estado, por la incorporación de los sectores anteriormente excluidos como núcleo de una refundación nacional y finalmente, digamos, como conquista del poder político y transformación de las estructuras sociales y estatales heredadas. Así que yo diría que un dirigente político popular venezolano que posteriormente ha alcanzado una relevancia latinoamericana y que también cambiando el paisaje político de América Latina y que en un cierto sentido la ha alcanzado también internacional, aunque quizá desde los prismas europeos se haya tardado más en verlo. Creo que en los próximos años vamos a poder evaluar el impacto no solo en Venezuela, incluso no solo latinoamericano, sino, digamos, geopolítico de la figura de Hugo Chávez. Antes de empezar a profundizar en el análisis, cuéntanos un poco cómo fue ese día, el 5 de marzo, cómo te enteras de la muerte de Hugo Chávez y qué reacción observas por parte de la gente ahí en Caracas. Bueno, pues ese día por la mañana, era un martes, y ese día por la mañana ya había comparecido el vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, en cadena nacional diciendo que la situación había empeorado y que había que estar preparados para posibles desenlaces fatales. Esto era una cosa que se venía rumoreando, pero yo creo que había una cierta conciencia de que entre la mayor parte de la gente, de que Chávez podía superar la enfermedad. Como había superado, digamos, 4 operaciones. Ese día por la mañana el vicepresidente comunica que, bueno, que hay que estar preparados para lo peor, y yo creo que el país entra en una suerte como de duelo acelerado y se paralizan la mayor parte de las actividades porque la gente vive pegada, pues eso, a internet, a la televisión, digamos, esperando la siguiente comunicación. Y la siguiente comunicación se produce, creo que a las 4:30 de la tarde, y ya desde que entra la cadena nacional, ya yo creo que todo el mundo. La cadena nacional es, para los oyentes que no lo sepan, es el mecanismo que el gobierno ha puesto en práctica para que todos los canales de televisión tengan que conectar con los mensajes que sean de interés nacional para evitar que los canales privados no lo cuenten. Entonces, cuando son cosas no, digamos, no de partido, sino que son cosas de Estado, se conecta a la vez en todos los canales del espectro, digamos, televisivo, ¿no? Venezolano. Y nada, y entonces salen a las 4:30. Yo creo que por la imagen que ofrecen, por las caras, todo el mundo espera lo que va a venir a continuación. Al vicepresidente Maduro casi se le quiebra la voz y comunica que el presidente Chávez ha fallecido, y a partir de entonces es como si se apoderara una suerte como de niebla invisible de la ciudad, porque no se produce nada. Quiero decir, hay gente que empieza a bajar a las plazas, que empieza a llorar, pero eso tarda un poco más. Al principio se viven como unos muy largos minutos como de silencio, como de un país que no se lo creyera. Y a partir de ahí se despliega la ola de emoción y emotividad popular más fuerte que yo haya visto y que creo que hayamos podido comprobar, por lo menos en el siglo XXI. Mm. Vamos a repasar ahora un poco la trayectoria política de Chávez. Chávez se convierte en personaje político hace ya 21 años con el intento de golpe del 92, intento que fue abortado. Sí, Chávez forma parte, digamos, de un movimiento bolivariano, que es una resignificación de los referentes históricos de la independencia venezolana en un sentido plebeyo. Esto es como si dijéramos bajar a Bolívar de las estatuas, de las referencias míticas congeladas como prócer de la patria, y convertirlo en un referente de una independencia no solo en ese momento contra la corona española, sino también de una independencia conducida por los sectores populares del país, ¿no? Pues Chávez encabeza esta movilización, digamos, de un nuevo imaginario nacional, tratando de disputarle Bolívar a las élites del país. Bolívar, no solo Bolívar, Bolívar y todas las referencias históricas de la lucha por la independencia, y dándoles un sentido de que la lucha, digamos, por la conquista de la soberanía nacional no es una lucha acabada, porque aunque se haya conseguido formalmente la independencia,
el país, Venezuela, ha sido sometido a procesos, digamos, coloniales o de dependencia imperial, en este caso fundamentalmente con respecto a Estados Unidos, ¿no? Así que encabeza un movimiento que empieza siendo un movimiento militar civil, que empieza a agrupar a militares patriotas que acusan a las élites políticas de estar entregando el país a intereses extranjeros, a los intereses de las transnacionales, de Estados Unidos. Tras la rebelión popular del Caracazo en 1989, que se salda con centenares de muertos, es una rebelión popular, digamos, espontánea, en la que la gente empieza a asaltar supermercados, a reapropiarse de bienes necesarios, digamos, para el día a día, para la vida del día a día, que se estaban haciendo cada vez más difíciles de conseguir por las medidas de un programa de ajuste pactado por Carlos Andrés Pérez, del Internacional Socialista, el amigo Felipe González, con el Fondo Monetario Internacional. Y después de esa revuelta, después de esa revuelta popular, la movilización del ejército para sofocarla provoca una suerte de, no sé cómo decirlo, conmoción en la conciencia general venezolana. Por una parte, por la brutalidad de la represión, y por otra parte porque entre amplios sectores del ejército se extiende el malestar por haber sido usados para disparar contra población civil desarmada. Y es así como se precipita un movimiento militar que acaba en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, en el que Chávez, junto a otros militares identificados por la boina roja, que se empezará a convertir en un símbolo, la boina roja de los paracaidistas, intentan tomar el poder y fracasan. No obstante, aunque fracasan, eso sucede en febrero, y durante esos carnavales se hace muy popular en Venezuela que muchos niños, y no tan niños, empiezan a disfrazarse de Chávez, es decir, una población empobrecida, con referentes ideológicos, digamos, en crisis o desestructurados y socialmente fragmentada, empieza a ver en esa rebelión de esos militares, digamos, un cierto referente, un cierto signo de esperanza frente a unas élites que perciben como crecientemente corruptas e incapaces, ¿no? Y que gobiernan solo para sus intereses. Y ahí es donde comienza a fraguarse el mito Chávez, es decir, este liderazgo carismático que permite agrupar a muchos sectores sociales empobrecidos antes dispersos en un bloque popular, ¿no? Y después del intento de golpe de Estado pasa un par de años en la cárcel, sale y se topa con todo ese pueblo que ahora tiene mayor conciencia popular y crea el movimiento Quinta República, y con ella gana las elecciones de 1998 y crea una nueva constitución y refunda el Estado venezolano. Sí, el mismo día que el 2 de febrero de 1999 asume el cargo tras una campaña electoral muy polarizada que se convierte prácticamente en un plebiscito entre la destitución de las élites o la elección de Hugo Chávez. Hugo Chávez ya llevaba en realidad bastante tiempo en campaña política, digamos, no en campaña electoral, pero fraguando un movimiento heterogéneo, nacionalista, digamos, nacional popular, que hace coincidir los intereses de la nación con los intereses de un sujeto, digamos, amplio, relativamente indefinido como es el pueblo. Y cuando gana las elecciones, después de esta campaña, digamos, intensa y polarizada, el 2 de febrero de 1999 jura, y esa frase se ha hecho famosa, jura sobre esta moribunda Constitución, refiriéndose a la Constitución de 1961, y desde la Asamblea Nacional se traslada al Palacio Presidencial de Miraflores, y de ahí llama a la activación del poder constituyente. A partir de ahí se abre un proceso constituyente también tumultuoso, muy participado, que produce un texto constitucional extremadamente avanzada, digamos, rupturista, y es no solo rupturista por las cosas que consagra, digamos, por un nuevo pacto social marcado por la centralidad de los sectores antes subalternos, sino también porque hay que recordar que lo hace en 1999, quiero decir, lo hace a contrapelo de la historia, lo hace cuando esas cosas ya no eran posibles según el relato dominante, y lo hace en una América Latina en la que hay muchas resistencias, pero prácticamente ningún gobierno en esas posiciones políticas, ¿no? Y ahí es cuando ahí comienza un proceso político que no se termina con la aprobación en referéndum de la Carta Magna, sino que se va desarrollando con una expansión de los derechos sociales para las mayorías y con la resistencia férrea de las élites tradicionales que conservan algunos sectores del Estado y sobre todo poderes no sometidos a la soberanía popular. En parte entonces la judicatura, los medios de comunicación, las cámaras empresariales y de comercio, algunos sectores todavía en el ejército. Y en ese contexto gana las elecciones del año 2000. Sin embargo, los primeros años de este nuevo mandato fueron duros con el paro petrolero y sobre todo con el intento de golpe de Estado.
estos son los años de la pugna más dura, ¿no? Yo creo que las derechas latinoamericanas, las primeras en enfrentarse a este tipo de experiencias, porque luego, en un cierto sentido, su aprendizaje valdrá también para las élites en Bolivia frente al gobierno de Evo Morales, valdrá también, con algunas diferencias importantes, para las élites en algunos otros países del subcontinente, ¿no? Pero yo creo que son los años en los que la derecha venezolana cree que puede destituirlo sin más, cree que puede seguir el guión histórico trágico, dramático para el gobierno de izquierdas en América Latina. Cree que puede acabar con Chávez como acaba con Allende, por decirlo en forma simple. Y intenta prácticamente todo el abanico de formas destituyentes posibles. Es decir, pone en práctica el repertorio más amplio que incluye todas las formas posibles de destituir a alguien. Empezando o teniendo como punto álgido el intento de golpe de Estado, una movilización masiva nucleada en torno a las clases medias más conservadoras del país, que precipita una situación que permita un pronunciamiento de los militares más afines a los intereses de la oligarquía para deponer a Chávez. Es una cosa que les dura 48 horas. Lo inician el 11 de abril del 2002. Para la madrugada del 13 al 14 de abril, Chávez ya ha regresado al Palacio Presidencial, y esto se hace por dos razones. Esto se hace por la increíble movilización popular desde los cerros más empobrecidos, desde las comunidades rurales, desde las zonas urbanas más excluidas, que exige que Chávez vuelva al país, frente a un panorama mediático que no cuenta nada, digamos que habla de normalidad y que habla de un gobierno de unidad nacional y de transición presidido por el que entonces era el jefe de la patronal venezolana. Y el segundo factor fundamental, sin el cual esta historia habría seguido el guión trágico de los gobiernos de izquierda en América Latina, es el ejército. Es la movilización de una parte sustancial del ejército que al principio duda y después se moviliza activamente para reponer el orden constitucional y para rescatar al presidente Chávez, que estaba entonces secuestrado. Esto derrota el golpe de Estado y la derecha después ensayará muchas otras formas destituyentes, entre otras este paro petrolero muy duro que llega a tener al país prácticamente bloqueado, y diferentes técnicas, digamos, de sabotaje económico, de cierre patronal, de un intento de asfixia del gobierno bolivariano. Hablemos ahora de la ideología que está detrás del proceso bolivariano de Venezuela. Chávez ha sido identificado muchas veces como populista, pero el propio término queda como indefinido, como difuso, sin un significado claro, pero con unas implicaciones connotativas muy fuertes y negativas. Es básicamente como acusar a un dirigente político de actuar casi como un payaso para engañar a un pueblo que se entiende casi como idiota. Claro. Ahí yo creo que hay que poner en cuestión, y va siendo cada vez más difícil, cada vez más urgente, no solo para los procesos latinoamericanos, sino también para los escenarios de la crisis política, sobre todo en el sur de Europa, discutir el término populista y disputar la interpretación liberal que sobre él se ha instituido y que es la que reflejan los medios de comunicación. ¿Qué hay detrás de este uso? Del uso según el cual un populista es alguien que agita, digamos, las más bajas pasiones de las masas y hace demagogia y hace, digamos, payasadas para conceder al pueblo un poco de lo que quieren y a cambio mantenerse en el poder. ¿Qué hay detrás de eso? Lo que hay es una concepción de la política extraordinariamente conservadora, según la cual las masas tienen bajas pasiones, para comenzar, es decir, según la cual aquellos sectores que pueden intervenir en política solo con su número, con sus manos, con su presencia física, porque es todo lo que tienen, porque no tienen propiedades en los medios de comunicación, ni tienen, digamos, acceso a otros instrumentos de poder, tienen bajas pasiones. Y, por tanto, la presencia de las masas, en tanto que masas, no en tanto que individuos separados, la presencia de masas en tanto que masas en política debe ser prevenida. Hay que inventar mecanismos que la enjaulen, que la encierren, porque si no cualquier demagogo podría apelar a los intereses de las masas y subirse en ellos para ejercer el poder. Detrás de esto lo que hay es eso, la concepción de que las masas son de por sí irracionales y son siempre susceptibles de ser engañadas, que es una visión profundamente además antidemocrática, que olvida que la democracia nace siempre con una irrupción de masas, con una ruptura de la política para unos pocos y la apertura a la política para todos. Y por otra parte hay que entender que, digamos, que el término populista, todos los que han intentado definirlo como ideología han sido incapaces de ofrecer un
conjunto mínimo de rasgos, porque si es una cosa que pueden compartir De Gaulle, Mao Zedong, Perón y Berlusconi, es complicado encontrar una ideología común a todos ellos o un programa, por ejemplo, de transformación social o de reforma del Estado común a todos ellos. Creo que más bien hay que entender el populismo no tanto como un contenido, sino como una forma, es decir, como una forma de construir identidades políticas en escenarios muy disgregados, y que se ordenan por una extrema polarización. En ese sentido, Chávez construye claramente una identidad de pueblo en Venezuela, identificando los intereses nacionales con los intereses de los más empobrecidos a través de una frontera radical que traza, que los divide o que los diferencia con o de las élites sometidas a los intereses de del imperialismo norteamericano, de las élites financieras globales. No obstante, esta construcción se va moviendo. El proceso bolivariano es un proceso ideológicamente rico, ideológicamente dinámico, y se va moviendo, digamos, hasta la actual adopción del socialismo, no como un manual o como un recetario de dogmas para seguir, para conseguir la transformación, sino como una orientación general de expandir la democracia hasta llevarla también a la economía, a la sociedad, a las relaciones sociales, a las relaciones entre géneros, a las relaciones con la naturaleza, es decir, como una orientación, como un horizonte hacia el que transitar, y en una transición que posiblemente no se termine, que posiblemente se mantenga siempre en tensión, y entendiendo que esa tensión es enriquecedora. Así que yo diría que efectivamente, si previamente hemos desmontado el concepto liberal de populismo, el proceso bolivariano y conducido por Hugo Chávez es un proceso de construcción política caracterizado por formas populistas claramente, digamos, nacionalistas y de izquierdas, y que va evolucionando sin abandonar esa genealogía, pero que va adoptando una orientación ideológicamente menos difusa y más definida en términos socialistas. Por eso en el chavismo cabe menos amplitud de la que cabe en el peronismo. Digamos, sería un peronismo de derechos, incluso extrema derecha. En el chavismo no hay nada similar. Y ahí tiene que ver con el desplazamiento que el Chávez y el chavismo han operado en la política venezolana, desplazando el eje de gravedad de la política venezolana muy hacia la izquierda, de tal manera que incluso el actual candidato opositor, Enrique Capriles, con un pasado, digamos, claramente documentado en la derecha, empieza siendo diputado del Partido Social Cristiano COPEI, que es el hermano del Partido Popular Español, ahora tiene que presentarse en la campaña electoral como progresista. ¿Y por qué tiene que hacer eso? Bueno, porque el sentido común de la sociedad venezolana, el sentido común de época, ha sufrido un importante desplazamiento hacia la izquierda. Hablemos ahora sobre la realidad de Venezuela, la realidad actual, la realidad económica. ¿Cuál es la situación económica del país en estos momentos? Bueno, pues la situación económica del país es Venezuela ha llegado al comienzo de 2013 con un importante crecimiento económico, basado fundamentalmente no solo en los buenos precios del petróleo, que obviamente son determinantes, sino también en el efecto, digamos, tirón de la demanda que han tenido algunas de las iniciativas estatales más importantes. La principal ahí es la Gran Misión Vivienda, con la construcción gracias al Estado como promotor de cientos de miles de viviendas para los sectores más necesitados, ¿no? Que tiene un increíble efecto tirón en la economía venezolana. No obstante, Venezuela tiene dos problemas actualmente en la economía. Dos problemas además agravados por la actitud militante, digamos, de sabotaje de las élites económicas. Uno de ellos es el tradicional problema de la inflación, aunque hay que tener en cuenta que este problema ha sido metido como en la carta de los problemas terroríficos por el pensamiento neoliberal dominante, y sin embargo, se han excluido problemas diferentes como la incapacidad de los sectores populares, por ejemplo, para cubrir algunas de sus necesidades básicas, ¿no? O sea que también hay que cuestionar el dogma por el cual la inflación es el mayor problema de una economía. Pero es verdad que la economía venezolana está sufriendo, tiene tradicionalmente dificultades con la cuestión de la inflación, tiene tradicionalmente dificultades con la gestión de la conversión del bolívar al dólar, y la diferencia entre el precio, digamos, oficial de la moneda y el precio paralelo establecido en los mercados negros, que tiene importantes efectos de distorsión en la economía nacional.
Y otro de los problemas está siendo el desabastecimiento en algunos de los productos. Este problema hay que entenderlo como un problema directamente político. Es decir, Venezuela tiene un sector empresarial caracterizado no por la inversión productiva, sino por ganar ingentes cantidades de dinero, fundamentalmente gracias a la actividad especulativa. Gracias a esa actividad especulativa también ejercen un gran poder de chantaje frente al gobierno. Por decirlo en forma simple, hay gente que ha estado comprando mercancías para importar al precio subvencionado del dólar y que luego las pretende vender al precio del dólar paralelo en la calle. Es decir, multiplicar a veces por el doble sus ganancias gracias a las subvenciones públicas. Cuando eso se ha intentado cortar, algunos de estos sectores pues han incurrido en prácticas ilegales de acaparamiento, de especulación, de retener mercancías por una parte para hacerle daño al gobierno en el terreno económico, ya que en el político democrático les cuesta más, y por otra parte para venderlo después o venderlo por canales ilegales, ganando más dinero, digamos, solo gracias a la especulación, ¿no? Ahí Venezuela yo creo que está en el momento de la transición hacia un cambio de modelo productivo. Si las transformaciones sociales han sido claramente exitosas en el sentido de redistribuir la riqueza, incluir y vencerle la batalla a la miseria, y las transformaciones políticas lo han sido en expandir la democracia y construir una expansión de la soberanía popular y una democratización radical de las estructuras del Estado, la gran asignatura pendiente para los siguientes años en Revolución Bolivariana es la de transformar el sistema productivo, hacerlo menos dependiente de la exportación de materias primas, ampliar la base de la estructura económica venezolana. A Chávez se le ha acusado también de dividir la nación venezolana. No deja de ser curioso, por otra parte, que los mismos que le acusan de hacerlo ahora no dijeran lo mismo cuando casi el 50% del país vivía por debajo del umbral de la pobreza antes de que llegara Chávez al poder. Claro, en un cierto sentido resulta paradójico que la división de los países suceda solo cuando las élites tradicionales pierden el poder, porque mientras lo ostentan no hay división, y por supuesto no hay división cuando la gran mayoría del país vive fuera de los márgenes de la ciudadanía. El discurso de la polarización es una profecía autocumplida, porque habla de una polarización que construye pensando mucho el escenario social gracias al hostigamiento permanente de los gobiernos de izquierda. Pero no hay polarización, nadie habla de polarización, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando casi la mitad del país opta por el candidato demócrata y la otra mitad por el candidato republicano. Y sin embargo sí que se le aplica a los países que tienen gobiernos populares o gobiernos de izquierdas. Se habla también de falta de libertad de expresión en Venezuela. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Claro, las comparaciones son odiosas. Hay que imaginarse que en nuestro contexto político un medio de comunicación aplaudiera una acción armada orientada a deponer a un gobierno, y que esa acción armada fracasase y que después ese medio y los periodistas que han participado en ello siguieran emitiendo. Pero para no irnos tan lejos, yo siempre recuerdo que a escasas semanas de las elecciones presidenciales pasadas, del 7 de octubre, un medio de comunicación publicaba una caricatura del presidente Chávez en las que salía un cerdo con una camisa roja y una boina roja, con un titular que lo insultaba. Y no hacía mucho se habían requisado en el Estado español los ejemplares de la revista de humor El Jueves por una viñeta de humor en la que salían teniendo sexo el príncipe y la princesa. Así que en esos días la verdad que la comparación era muy sencilla, y a mí cuando me lo preguntaban yo se lo decía, yo decía, no, si yo no tengo ningún problema con que se pueda publicar todo, lo único que los parámetros de lo que es la libertad de expresión parece que están cambiados según en qué latitud se expresan. Otro de los grandes logros de Hugo Chávez, cambiando un poco de tema, más allá de Venezuela, ha sido la transformación de todo el continente americano, tanto directamente con la creación del ALBA o en el aspecto mediático con la creación de Telesur, pero también indirectamente creando toda una ola de políticos antiimperialistas y progresistas en todo el continente. ¿Podríamos hablar de un cambio del discurso hegemónico en América Latina? Sí, en América Latina hay autores que empiezan a hablar ya de la década ganada, tras la década perdida del neoliberalismo, de una década ganada. Lo cierto es que cuando Chávez llega al poder en 1998, en 1998 gana las elecciones, asume en
1999, lo hace solo. Pero no solo porque no haya gobiernos progresistas en la región, lo hace solo porque lo hace a contrapelo del relato histórico dominante. Es decir, Chávez llega al poder cuando eso no era posible que sucediera, cuando se había cerrado todo el espacio discursivo para, digamos, la izquierda transformadora y cuando vivíamos bajo el paradigma del fin de las ideologías, que cubría básicamente la dominación y el blindaje de los postulados liberales, ¿no? Y sin embargo, cuando se ha, en su funeral de Estado, bueno, pues han acudido y han hecho guardia de honor de su féretro prácticamente todos los jefes de Estado de América Latina, incluyendo algunos ideológicamente muy distantes, como es el caso del de México, como es el caso del de Colombia, como es el caso del de Chile, pero que estaban allí. Entonces yo creo que por una parte lo que asistimos es a la construcción paulatina de América Latina como espacio geopolítico autónomo, como espacio geopolítico que está insertado en un mundo multipolar, pero que se quiere construir en soberanía, en relaciones de integración presididas por el respeto a la soberanía y por la solidaridad. Y ahí hay diferentes instancias, ¿no? Diferentes instancias de integración regional, que no todas las cuales coinciden siempre, pero que se van solapando, pero en todo caso apuntan como a una dirección común, sea la CELAC, sea el ALBA, sea UNASUR, digamos que hay una dirección convergente de todas las experiencias. Por otra parte, en el campo más, digamos, ideológico, ha habido una derrota del neoliberalismo como paradigma dominante, que se expresa con acentos políticos muy diferentes, ¿no? Desde el acento político, digamos, desarrollista y progresista del gobierno brasileño, por ejemplo, hasta las perspectivas socialistas que asume explícitamente el gobierno venezolano. Hay muchos aspectos. Ahí ha habido quien ha intentado, Vargas Llosa es el paradigma de esto, quien ha intentado enfrentar unos proyectos con otros y decir que hay, Vargas Llosa me refiero al hijo, y decir que hay unas izquierdas carnívoras, populistas y radicales, y unas izquierdas vegetarianas, como dice él, que serían moderadas y abiertas al mercado y tal. Creo que esa es una lectura, además de manipuladora, no muy fina. Básicamente en América Latina lo que nos encontramos es un cierto cambio de época en el que hasta las derechas han tenido que adaptarse a la derrota intelectual del neoliberalismo y a la apertura del campo político para que florezcan experiencias que hace 30 años habrían sido impensables y que ahora, bueno, pues con sus contradicciones y con sus límites se van desarrollando, ¿no? Chávez no fue el primer líder latinoamericano en llegar al poder con un programa antiimperialista y de izquierdas, sin embargo sí que es el primero en llegar al poder mediante las urnas y resistir después al embate militarista auspiciado por el imperio y el gran capital local, cosa que por ejemplo Allende no pudo hacer. Podríamos decir que el gran logro de Chávez es que el proceso revolucionario venezolano resiste en haber hecho capaces de encontrar ese punto de equilibrio entre el apoyo popular en las urnas y el apoyo por parte de la mayoría del ejército. Claro, es que ese es un componente que es crucial y que yo creo que no siempre recibe la importancia que tienen los análisis. A menudo cuando se hacen análisis sobre Venezuela, desde ópticas de izquierda me refiero, bueno, pues se alude a la cuestión, por ejemplo, del liderazgo, a la cuestión del apoyo en el ejército, como cuestiones laterales importantes, pero que serían accesorias, cuando lo fundamental sería, bueno, pues la capacidad del pueblo de construir un proceso revolucionario. Obviamente esto es cierto, pero es que los otros aspectos no son laterales, son condiciones sine qua non, son condiciones que si no se hubieran dado no habría habido proceso revolucionario o se habría abortado hace más de 10 años. Por una parte tiene que ver, digamos, el éxito, el virtuosismo político que permite que hoy sigamos hablando de revolución bolivariana, tiene que ver por una parte con un cierto giro en las izquierdas que se aprovechan ventanas de oportunidad de crisis profundas de los sistemas de partidos para competir electoralmente, aprovechando también, digamos, la estructura que ofrecen los sistemas presidencialistas,
lanzando candidaturas que son básicamente las candidaturas destituyentes y constituyentes, candidaturas que básicamente quieren que se vayan todos y inaugurar un nuevo tiempo, y en las que el papel del liderazgo es fundamental como catalizador de sectores sociales y demandas muy heterogéneas. Si no se entiende eso, no se entienden los procesos políticos, digamos, rupturistas en América Latina. Por otra parte, Chávez podría haber acabado como Salvador Allende. Es verdad que hubo una movilización popular muy fuerte en abril de 2002 contra el golpe de Estado, como la ha habido cada vez que las oligarquías han lanzado una ofensiva contra el gobierno, que básicamente ha sido derrotada por el enorme caudal de apoyo popular. No obstante, ese caudal por sí solo no habría revertido el golpe de Estado. Como no lo revirtió la organización obrera y popular extremadamente fuerte en el gobierno de Allende, porque estaba sola internacionalmente y porque no contaba con ningún apoyo, por lo menos organizado, en el ejército. Así que la proveniencia militar de Chávez, el extraordinario carisma de Chávez entre gran parte de los militares, particularmente del ejército, de tierra me refiero, tiene una importancia política decisiva. Chávez siempre decía, y se ha convertido en un lema en Venezuela, que esta revolución es pacífica pero no desarmada. Y eso es clave para entender por qué podemos seguir hablando de un proyecto de transformación en revolución y en democracia. Quizás hay sectores para los cuales, digamos, un liderazgo fuerte, el liderazgo fuerte de un militar no le resulta estéticamente muy atractivo, pero ahí yo creo que la izquierda debe elegir entre si prefiere mártires atractivos o procesos en marcha, ¿no? Y bueno, pues es gracias a esas condiciones y es desde luego gracias a esa unión cívico-militar que el proyecto en Venezuela sigue dependiendo básicamente y exclusivamente de la voluntad popular que ejercen los venezolanos libremente en las urnas. Ahora llegan las elecciones. ¿Cómo se presenta esta nueva pugna entre Maduro y Capriles? Bueno, se presenta complicada. Es difícil saberlo en primer lugar porque es un escenario que no se esperaba prácticamente nadie, que no se esperaba a tan corto plazo. Así que es una pugna un poco que llega entre dos candidatos que no se han medido y en condiciones que desconocemos. La última referencia son las elecciones de octubre, en las que la candidatura de Hugo Chávez saca a la candidatura de Capriles 1,5 millones de votos y 11 puntos con una participación de casi el 82%, o sea, récord. Es posible que esas cifras no se repitan, pero también es verdad que el dato político fundamental para entender este momento ahora es el duelo de masas, digamos, la increíble ola de emotividad popular que ha desbordado el escenario político, ¿no? Que hace que aún hoy, más de unos años después de la muerte de Hugo Chávez, sigamos hablando de colas de decenas y decenas de miles de personas para decir su último adiós al féretro. Mañana será el entierro, el traslado al cuartel de la montaña, al Museo de Historia Militar en el barrio del 23 de enero y seguramente será otra demostración de masas, ¿no? Entonces, claro, la duda fundamental está en cómo se va a procesar esa emotividad popular, ese afecto popular. Cuando digo cómo se va a procesar, me refiero fundamentalmente a cuánto de todas esas demostraciones de duelo y de amor van a ser transferidas a la candidatura de Nicolás Maduro. Cabe suponer que va a ser mucho, pero también cabe suponer que no va a ser todo. Es decir, no es posible que no todo el voto o el afecto por Chávez se traslade directamente al voto por Maduro, porque en ese voto por Chávez había condiciones muy diferentes y hay, por ejemplo, un voto parcialmente desideologizado, que vota por identificación plena con el personaje y es una identificación plena personal que no necesariamente se transfiere. No obstante, me parece que la mayor parte de ese voto sí va a ser transferido, sí va a ser procesado en términos de apoyo a la nueva candidatura de Maduro, toda vez que es la candidatura de unidad del chavismo y que además fue explícitamente la candidatura que el presidente Hugo Chávez postuló, digamos, cuando regresó al país el 8 de diciembre del 2012 para decir: si a mí algo me sucediera, es mi deseo que
lo cual es una inmensa transferencia de legitimidad que en todo caso tendrán que confirmar las urnas o no. Por el otro lado, tenemos una campaña de la oposición muy rara y muy difícil, porque la oposición, hay que recordar que estuvo 24 horas amenazando con no concurrir a las elecciones y después el propio candidato Capriles estuvo 24 horas dudando si él encabezaba esa candidatura. Una vez que dijo que lo hacía, se lanzó con extraordinaria agresividad. ¿Y por qué con esta agresividad? Bueno, porque él básicamente tiene que patear el tablero, él tiene que jugar a doble nada. Si la pugna electoral se desarrolla, digamos, con una cierta normalidad, según lo que cabría esperar, sabe que ha perdido y que es su segunda victoria en unas elecciones presidenciales en 6 meses, lo cual seguramente tendría costes para él, toda vez que ha sido vendido a sus seguidores como el único capaz de derrotar primero a Chávez, que no fue cierto, y después al chavismo, ¿no? Así que él tiene que patear el tablero. ¿Y en qué consiste patear el tablero? Consiste en tensar al máximo la campaña, incluso porque si los números le dieran mal, esto le permitiría retirar su candidatura con la excusa de alguna desestabilización, con la excusa de que no hay condiciones para librar una campaña igualitaria y democrática, con cuestiones así. Y por otro lado, porque él necesita hacer una operación muy complicada. Él necesita elevar al que siempre ha sido su enemigo, al que ha combatido, es decir, a Hugo Chávez, elevarle por encima de la confrontación política, para no chocar contra la ola de emotividad popular y estrellarse, y trazar una divisoria entre ese Chávez elevado por encima de la confrontación política y Nicolás Maduro, para decir, bueno, ustedes votaban por Chávez, está bien, yo lo respeto, no obstante, no tienen ahora por qué votar por Nicolás Maduro. En la capacidad del chavismo para bloquear en la capacidad del chavismo para articular esa transferencia o de la oposición para interrumpirla, se va a liberar fundamentalmente el resultado electoral, creo. Para terminar, ¿cómo ves el futuro de Venezuela más allá de estas elecciones, del corto plazo, digamos a medio o largo plazo? Claro, pues Venezuela es un país en el que es difícil pensar a medio o largo plazo porque siempre está librando disputas electorales. Y son disputas electorales que no son menores, es decir, son disputas electorales que han de ganarse para la continuidad del proceso de transformación. No obstante, levantando un poco la cabeza y tratando de mirar un poco a eso, como decías, a medio o largo plazo. Bueno, yo creo que hay 2 o 3 retos en el horizonte. Por una parte está el reto de consolidar el chavismo como la identidad política mayoritaria y hegemónica en Venezuela. Esto es como la identidad política no solo la que agrupa más gente, sino también la que fija los términos de la disputa, la que establece el horizonte de país que acaba siendo común incluso para la mayor parte de los sectores de la oposición, la fuerza que ejerce la dirección moral e intelectual del país. Y esto hay que consolidarlo, es una tarea intelectual, política, discursiva de primer orden, que debe ser consolidada y de la que depende también la capacidad de dirección del proceso revolucionario. Y hay otros retos en el horizonte que van a ser definitivos para la marcha del proceso, ¿no? Está la cuestión de la seguridad, que es una cuestión que es extraordinariamente compleja y que por supuesto no es patrimonio de Venezuela, sino prácticamente un problema en todo el continente, pero que debe ser enfrentada de forma no represiva, pero de forma sí eficaz y firme, porque puede dificultar la construcción de una cultura y de una forma de vida que tenga como orientación valores socialistas, valores comunitarios, valores de hacer vida en común, de construir tejido social. La violencia dispersa y disgregada de la delincuencia podría minar las posibilidades de construcción de las posibilidades de construcción de una sociedad diferente con valores diferentes, ¿no? Y podría sembrar antivalores que tengan un efecto muy nocivo. Por otra parte, está pendiente hay otras 2 cuestiones, yo creo, pendientes que van a ser decisivas, que son los grandes retos que pueden marcar el futuro. Por una parte está la cuestión de la eficacia, es decir, está la cuestión de pasar de un primer momento en el que las necesidades sociales tan urgentes y tan dramáticas eran enfrentadas con enormes dosis de voluntarismo y de movilización política. Ahí están, por ejemplo, todas las misiones que han sido extraordinariamente exitosas en prestar derechos sociales a sectores sociales que antes no los tenían, pero eso tendrá que ir siendo
no sustituido, sino, digamos, institucionalizado como políticas públicas que se mantengan solas con independencia de que haya alguien detrás empujándolas. Es decir, habrá que lograr que los grandes esfuerzos se sedimenten en procedimientos que funcionen solos. Es decir, en otras palabras, avanzar en el proceso de construcción estatal, no para ningún giro ideológico en el proceso, sino básicamente para que las iniciativas, las promesas, los esfuerzos no solo se cumplan, sino que se mantengan y sean sostenibles. Hay pasos ya avanzados en ese sentido de la eficacia, digamos, de una nueva gestión pública socialista. Hay pasos ya dados, pero bueno, en todo caso el reto es mayor que lo que se ha podido avanzar por el momento. Y la otra gran cuestión es la cuestión de la transformación económica. Yo creo que Venezuela ha hecho un proceso de transformación política radical, de expansión de la soberanía popular, de ampliación de la democracia y de la democracia participativa, de ampliación de los derechos, de la cultura, de la discusión política, del empoderamiento también intelectual de todo un pueblo. Ha hecho una abrupta y radical y muy rápida transformación social que ha sacado de la miseria a contingentes amplísimos la miseria extrema estaba aproximadamente en el 25% y está en el 7% en el país, y la pobreza estaba en el 40 y tantos, no recuerdo ahora, estoy citando de memoria, y ya está como en el 24. Es decir, ha sacado a ingentes cantidades del país de la miseria, ha desmercantilizado necesidades claves como la salud, la educación, la vivienda, las pensiones, la cultura, las medicinas, pero tras estas dos transformaciones, digamos, tras la transformación política y la transformación social, la que queda en el horizonte y es fundamental es la transformación económica. Por la transformación económica me refiero a que Venezuela comience a producir sus propios recursos más allá de la renta petrolera. Hay pasos dados en ese sentido, pero deben incrementarse y articularse en un proyecto de ampliación de la estructura económica del país y de ahí entra también una reforma fiscal que no es postergable, digamos, que necesita recoger recursos del país para financiar su propio desarrollo, máximo ahora que que Venezuela ha ingresado en el Mercosur y que digamos que comienza a ser cada vez más necesario que tenga capacidad de producir para su demanda interna y posiblemente de exportar. Yo diría que esos son como los retos fundamentales que Venezuela tiene en el horizonte. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es el que tienen siempre estos procesos políticos, que es que los tiene que satisfacer al mismo tiempo que tiene que hacer todas las tareas históricas que en otros contextos han necesitado décadas. Es decir, lo tiene que hacer al mismo tiempo que transforma el Estado oligárquico heredado, pero a la vez extiende el Estado como maquinaria de prestación de servicios para la población más necesitada. Lo tiene que hacer al tiempo que libra una disputa política intensísima que implica, por ejemplo, ir a las urnas prácticamente cada año. O sea, no hay que olvidar que después de esas elecciones habrá que ir a las siguientes elecciones, yo creo que más o menos a mediados finales de año, a elecciones municipales. Después, creo que en 2 años serán las elecciones a la Asamblea Nacional. Después serán, y este no es un dato menor, porque son gobiernos que deben rendir cuentas en el muy corto plazo de los proyectos de transformación que están haciendo. Y no todos los proyectos, no todas las iniciativas tienen réditos positivos en el corto plazo. Sin embargo, de alguna forma necesitan tenerlo, porque se tiene que rendir cuentas. Hay que retener en la cabeza que la mayor parte de los procesos de modernización y construcción de un Estado en Europa se han hecho en contextos semi-autoritarios, cuando menos, o autoritarios directamente, y sin embargo se hacen con la máxima expansión de la democracia, ¿no?, que ha vivido el país. Entonces, mientras se van emprendiendo, digamos, todas estas tareas y todas a la vez de construcción de un Estado, pero no del Estado viejo, sino de un Estado transformado para las mayorías sociales, habrá que responder a estas, digamos, creo que a estos 2 o 3 retos fundamentales que me parece que van a marcar el desarrollo político del país. Muy bien, pues Íñigo Errejón, doctor investigador en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, gracias por estar con nosotros en Mundurama y hasta pronto. Muchas gracias por la invitación, hasta pronto.